tal? Bienvenido a otro video. En este caso vamos a hablar sobre las rectas tangentes a una gráfica. Si yo tengo una curva de la siguiente manera, una recta tangente es una recta que pasa por un punto, sí, por un punto donde esa recta que pasa por ese punto solo la toca allí, en ese punto, sí. Es decir, es una recta que me toca en un solo punto a la gráfica. Así de simple. En este caso tenemos un ejercicio que dice así. Dada la función h de x igual a un medio de x al cuadrado menos x más 7, nos preguntan en qué punto del gráfico de h la recta tangente es paralela a la recta y igual 3x más 6. Encuentre la ecuación de esta recta. Sí, tenemos una función h de x que nos representa un gráfico y tenemos que encontrar una recta que sea tangente a un punto de esa gráfica h de x, y esta es mi función, supongamos que esta es mi función h de x, y debo encontrar una recta que pase por un punto en esta función, en esta gráfica, en esta curva, y que además de eso sea paralela a la recta y igual a 3x más 6. Si supongamos que yo tengo una recta acá, supongamos que esta recta es la recta y igual a 3x más 6. Bien, esta recta que yo voy a encontrar debe ser paralela a esta recta. Entonces, para esto recurrimos al concepto de las derivadas. ¿Sí? Por definición, la derivada de una función me representa la pendiente de la recta tangente en un punto x de esa curva. Entonces yo tengo mi función acá. Para aplicar este criterio, lo que debo hacer es derivar primeramente mi función. ¿Sí? Porque la derivada de dicha función me representa la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente? Bueno, supongamos que yo tengo mi eje de coordenadas aquí x y tengo una recta acá. La pendiente de la recta tangente me dice cuánto o cuál es el grado de inclinación de tal recta. ¿Sí? Y dos rectas son paralelas si solo si estas rectas tienen el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo de inclinación con respecto a mi eje de las abscisas, es decir, mi eje X. Esta recta que está aquí es paralela a esta recta si solo si tiene la misma pendiente. Entonces, para esto empezamos reescribiendo nuestra función h de x, ¿sí? H de x va a ser igual a un medio de x al cuadrado menos x más 7. Entonces debo hallar la derivada de dicha ecuación. Entonces, para ello derivamos de la siguiente manera. Si tenemos que la derivada de nuestra función h va a ser igual, la derivada de este elemento, de este miembro, es bajo el 2 y resto 1 de 2 y me va a quedar 2 entre 2 por x. Entonces sabemos que 2 entre 2 es 1 y simplemente me queda x menos la derivada de x es 1, entonces lo colocamos 1, y la derivada de 7 es 0, entonces no coloco nada. Entonces esta va a ser mi derivada de mi función, que a su vez me representa la pendiente de la recta tangente. Pero yo sé que esta pendiente es la misma que esta pendiente, es decir, que la pendiente de esta recta, porque son paralelas entre sí. Y si yo tengo una función de la forma y igual a m por x más b, sé que esta función me representa la gráfica de una recta, ¿sí? Que tiene pendiente m y que pasa por el eje y en el punto B, ¿sí? Es donde esa recta me corta al eje y. Entonces acá tengo mi recta y sé que el 3 que veo acá me representa la pendiente y que 6 me representa el eje de corte, el punto de corte con el eje y. Entonces ya yo sé que va a haber una recta que me va a pasar por acá, por el punto y igual 6. Sí, entonces esta recta me va a pasar por acá. Y como la pendiente es positiva, sé que la recta va a tener como una forma como esta, ascendente, creciente, hacia arriba. Y que va a pasar por el punto 6. Entonces, conociendo esto y sabiendo que esto me representa la pendiente de mi recta tangente al gráfico de h, entonces lo que debo hacer es igualar esto, ¿sí? Esta ecuación con mi pendiente de acá, porque son iguales. Entonces igualo esto y me va a quedar x menos 1 igual a 3. Y despejando acá me va a quedar que x va a ser igual a 3
paso este menos 1 positivo y me va a quedar 3 más 1, que es igual a 4. Entonces, esto lo que me dice es que el punto x igual a 4 está dentro de la curva de h, ¿sí? El punto x, donde x vale 4, ese punto está en mi gráfica de la curva de h igual a esta expresión. Pero para que se nos haga más fácil este ejercicio, sería bueno que visualizáramos la gráfica de esta función para ver intuitivamente qué es lo que está pasando. Entonces lo que haremos es graficar esta función, ¿sí? Esta curva. Lo primero que hacemos es igualar esta función a y para trabajarla mejor. Entonces hacemos lo siguiente, ponemos y, ¿sí? Va a ser igual a, lo igualamos a toda esta expresión, 1/2 de x al cuadrado menos x más 7, para trabajarla mejor. Entonces, por la geometría analítica, yo sé que cuando tengo una función cuadrática como esta, eso me representa el gráfico de una parábola, ¿sí? Entonces, como veo que el elemento que está elevado al cuadrado es x y no y, sé que esa parábola me abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, vamos a trabajar en esta ecuación para graficar nuestra parábola y ver cuáles son sus características. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la forma canónica de una parábola es la siguiente. Sí, como veo que el elemento que está elevado al cuadrado es x, entonces recordamos que la ecuación canónica de una parábola va a ser igual a x menos h, esto elevado al cuadrado, igual a 4p por y menos k. Sí, esta va a ser la ecuación canónica de una parábola. Ahora, sabiendo esto, debemos llevar esta ecuación a esta forma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Agrupamos las x de un lado y los otros términos del otro lado. Entonces pasamos este 7 al otro lado, negativo. Y nos va a quedar que y menos 7 va a ser igual a 1/2 de x al cuadrado menos x. Entonces debo dejar estos elementos solos, mis x solas. Para ello hago lo siguiente. Entonces y menos 7 va a ser igual, saco factor común acá, 1/2, para que me quede de la siguiente manera. 1/2 que multiplica a x al cuadrado menos, acá voy a poner 2x, ¿sí? Para que cuando yo multiplique 1/2 por x me va a quedar 1/2 de x al cuadrado menos 1/2 por 2x, se me va a cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador, perdón, y me va a quedar simplemente x. Entonces, luego de esto paso mi 2 que está multiplicando, lo paso a dividir al otro lado. Y me va a quedar 2 que multiplica a y menos 7. Va a ser igual, ¿sí? Acá me va a quedar x al cuadrado menos 2x. Luego de esto debo dejar este miembro de la ecuación expresado de la siguiente manera, ¿sí? Debo factorizarlo. ¿Y cómo hago esto? Pues aquí me falta un elemento para hacer nuestra triada, ¿sí? Nuestro trinomio de cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo desarrollo? Pues de la siguiente manera. Acá distribuyo el 2 y me va a quedar 2y menos 7 por 2, 14. Y acá me va a quedar, cuando voy a desarrollar o a crear mi trinomio de cuadrado perfecto, lo que hago es, aquí pongo x al cuadrado menos 2x. Y acá en este caso lo que voy a hacer es dividir el elemento que me acompaña a la x, que está a la potencia 1, ese elemento, el coeficiente que lo acompaña, lo voy a dividir entre 2 y luego lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, 2 entre 2 me va a quedar 1 y ese elemento lo voy a elevar al cuadrado. Y 2 entre 2 me da 1, 1 al cuadrado me va a dar 1. Entonces lo que hago es poner acá 1. Pero para no alterar la ecuación, lo que sumo también lo tengo que restar, ¿sí? Para que no me altere la ecuación. Luego de esto, el siguiente paso es, acá me queda igual, 2y menos 14 va a ser igual. El siguiente paso es acá, sacarle la raíz cuadrada al primero, es decir, raíz de x al cuadrado, me va a quedar simplemente x, pongo el signo que le sigue, que es menos, y pongo este elemento, ¿sí? El elemento que yo estoy sumando acá, 1, y todo esto lo elevo al cuadrado y acá me va a quedar menos 1. A manera de que cuando yo desarrolle este binomio,
me va a quedar, ¿sí? Elevo el primero al cuadrado, me va a quedar x al cuadrado menos 2 veces el primero, que es x, o sea, 2x por el segundo, 2x por 1, me va a quedar 2x más, sí, más este elemento al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1, y aquí está el 1 que le estoy restando para que no me altere la ecuación. Ese 1 lo paso al otro lado, a sumar. Entonces me va a quedar 2y menos 14 más 1. Y eso me va a quedar igual a x menos 1 al cuadrado. Entonces ya voy viendo que mi ecuación va agarrando forma de la ecuación canónica de la parábola. Sí, ya sé cuánto por lo menos vale h, que vale 1. Ahora debo saber cuánto vale k y cuánto es mi 4p. Para esto trabajo de este lado de la ecuación. Entonces hago aquí la operación, me queda 2y menos, sí, menos 14 más 1, me va a quedar menos 13. Y eso igual a x menos 1 al cuadrado. Luego acá debo sacar factor común 2 para que me quede lo más parecido a mi ecuación. Entonces al hacer esto me queda 2 que multiplica a y menos, pero como he sacado factor común acá, entonces acá debo poner 13 entre 2. Sí, para que cuando yo distribuya el 2 me va a quedar 2y menos 2 por 13 entre 2, se me cancelan los 2 y me queda otra vez 13. Y acá me va a quedar lo mismo, x menos 1 al cuadrado. Luego paso el 2 a dividir y me va a quedar que y menos 13 medios va a ser igual, si lo paso acá a dividir y lo pongo de la manera 1 medio que me multiplica a x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya ahí agarró forma mi ecuación de la parábola, sí, de la ecuación canónica de la parábola. Entonces ya sé quién es h, que es 1, y ya sé quién es k, que es 13 medios. Otra cosa es ver el signo de mi 4p. Si mi 4p acá sería un medio. Como un medio es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces la ecuación de mi parábola va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Va a ser una ecuación de esta forma, una parábola de esta forma, que va a abrir hacia arriba. Y ya conozco mi vértice acá, que es h, que es igual a 1, y k, que es igual a 13 medios. Entonces vamos a ponerlo por acá. El vértice de mi parábola va a ser igual, va a estar compuesto por h, que es 1, y por k, que es 13 medios, que lo voy a poner acá 6,5. Sí, para que lo grafiquemos más fácil acá. Y mi 4p va a ser igual a 1 medio, que es 0,5. Esto lo que me dice 4p me indica, o sea, p me indica la distancia que hay del vértice al foco de una parábola. Y el 4p me indica el lado recto de la parábola, que es una línea imaginaria que pasa por el punto, por el foco. Es decir, una línea que va de extremo a extremo de la parábola y que pasa por el foco. Entonces el 4p me indica más o menos cuán abierta o cuán cerrada es mi parábola. Si yo grafico esto, me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a graficarlo acá. Entonces el vértice de mi parábola es el punto 1. ¿Sí? Me muevo un espacio a la derecha en el eje de las abscisas y 6,5 espacios hacia arriba en el eje de las y. Ese va a ser mi K. Entonces sería más o menos 6,5 sería por acá y el 1 sería por acá. Y más o menos este sería el punto de mi vértice de mi parábola. Y como el 4p es un medio que es mayor que 0, es positivo, entonces mi parábola abre hacia arriba y es un poco cerradita. Pero mi gráfica no está, digamos, perfectamente a escala. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo queda la gráfica en una calculadora graficadora. Mientras tanto, esto nos sirve como una idea intuitiva de cómo es la gráfica. Entonces, parto acá y hago mi parábola hacia arriba. ¿Sí? Vamos a hacer el esfuerzo ahí con la imaginación de que esta es mi parábola que abre hacia arriba. Entonces hay una recta a esta parábola que es esta, y igual a 3x más 6. Vamos a graficar esa recta también para ver más o menos dónde estaría posicionada. En este caso pongámosla por acá. Mi recta va a ser
la recta y igual 3x más 6. ¿Sí? Sé que pasa por el eje, sé que me corta el eje y en el punto 6 y que tiene pendiente 3. Entonces vamos a ver dónde nos corta en el eje X. Para eso hacemos y igual 0. Nos va a quedar entonces que 0 es igual a 3x más 6. Despejo x acá. Me va a quedar que x es igual a menos 6 entre 3, que eso es igual a x igual a menos 2. Entonces esta recta pasa por el eje de las abscisas en el punto x menos 2 y corta el eje y, o sea, el eje de las ordenadas en el punto 6. Entonces grafiquemos eso más o menos. En nuestra gráfica nos va a quedar, sí, aquí tenemos el menos 2 y aquí tenemos más o menos el 6 y pasamos nuestra recta, ¿sí? Ahí se me salió de la gráfica, pero si yo alargara acá mi parábola, ya seguiría subiendo y me quedaría más o menos así. Sí, aquí tengo una aplicación que me permite graficar y aquí está mi parábola y aquí está mi recta, que es una recta secante. Sí, me corta al eje Y, como habíamos dicho, en el punto 6 y que pasa por el punto en el eje de las abscisas en el punto menos 2. Entonces esta sería mi parábola y esta sería mi recta. Sí, ahí más o menos se parecen. Luego de esto me toca buscar en qué punto de mi parábola, sí, de mi función h, mi curva h que me representa una parábola, en qué punto de toda esta parábola hay una recta que pasa y que es tangente a esta gráfica, que sea paralela a esta recta. Sí, la recta tiene que ser más o menos así, para que haya un paralelismo con mi recta. Entonces más o menos me quedaría por acá. Sí, todo depende, más o menos por acá. Depende, ya la vamos a ver en la aplicación de la graficadora. Bien, resumiendo hasta ahora, entonces sabemos que el punto x igual a 4, sí, que está acá, está contenido en mi parábola y por ese punto pasa mi recta tangente. Ahora que conozco el punto en mi eje de las x, ahora necesito saber qué punto ese me representa en el eje de las y para yo en ese preciso punto trazar mi recta y esa va a ser paralela a mi recta secante, que es esta, y igual a 3x más 6. Bien, luego de esto ya yo sé entonces cuánto me vale x, ¿sí? Mi coordenada en x ya yo sé que vale 4, pero ahora de buscar mi coordenada en y, ¿cómo lo hago esto? Aplico la definición de función, sí, entonces lo que hago es sustituir mi x en mi ecuación h de x y eso me va a arrojar un valor que va a representar mi coordenada y. Entonces lo que hago es sustituir acá x en esta ecuación y me va a quedar que h de 4 va a ser igual a 1 medio, sí, donde está la x sustituyo por 4, 4 al cuadrado menos 4 más 7. Y eso va a ser igual a 11. ¿Sí? Entonces ya con esto sé cuál es mi punto de tangencia, ¿sí? El punto x igual a 4 y el punto y me da acá 11. Y el punto y igual a 11. Ese va a ser mi punto en mi parábola, donde ese punto es el punto de tangencia, donde pasa una recta que es tangente a mi parábola y que a su vez es paralela a mi recta y igual 3x más 6. Pero, ¿cuál sería la ecuación de esta recta? Bien, para saberlo, recordamos nuestra ecuación de la recta cuando sabemos un punto y la pendiente, sí, nuestra punto pendiente, que recordaremos, dice así, y menos y sub 0 va a ser igual a m por x menos x sub 0. En este caso, ¿quién es x sub 0? 4. ¿Y quién es y sub 0? 11. ¿Y quién sería mi pendiente? Mi pendiente es la misma pendiente de mi recta, de esta recta, sí, mi recta que
secante que atraviesa mi parábola. Entonces colocamos este valor acá, mi pendiente es 3, y sustituimos los valores en mi ecuación punto pendiente. Es decir, y menos y sub 0, que es 11, va a ser igual a 3, que multiplica a x menos x sub 0, que es 4. Cierro paréntesis acá. Y desarrollo eso, entonces me va a quedar que y menos 11 va a ser igual a 3x, si aplico propiedad distributiva acá, 3x menos 3 por 4, 12. Y lo que hago es reacomodar mi ecuación. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Acá me va a quedar y igual a 3x. Si yo paso el 11 al otro lado, me va a quedar positivo. Entonces sería menos 12 más 11, que eso es igual a menos 1. ¿Sí? Menos 12 más 11 menos 1. Entonces esta recta va a ser mi recta tangente al gráfico o a la gráfica de la función h de x. De la función h de x, que es igual a 1 medio de x cuadrado menos x más 7, que me representa una parábola que abre hacia arriba. Entonces esta va a ser la recta, una recta que va a pasar, digamos, por acá, en el punto 4,11. Supongamos que este es el punto 4,11 por acá, aquí este punto, y ahí va a pasar mi recta tangente. ¿Sí? A esta gráfica, a esta parábola que me lo toca en un solo punto. Si volvemos a nuestra parábola original, sería una recta que pasaría por el punto 4. Si sumamos que este es el punto 4, por acá pasaría mi recta. Ahora veamos dónde corta esa recta en el eje X. Bien, lo que debemos hacer es simplemente igualamos y acá igual a 0 para saber el punto de corte con el eje de las abscisas. Luego esto 0 me va a quedar igual a 3x menos 1, despejo la x, entonces x va a ser igual, ¿sí? Paso el 1 positivo, me va a quedar 1 entre 3, cuando pase a dividir el 3 me va a quedar un tercio, que es aproximadamente igual a 0.33, ¿sí? 3333. Entonces conozco dónde corta al eje X mi recta tangente, que sería en el punto 7, mi origen 0, el punto 0,33 estaría como por acá. Entonces mi recta tangente a mi parábola pasaría más o menos por aquí, ¿sí? Tratando de hacerla paralela a mi otra recta. Entonces la graficaríamos más o menos así para que quede más o menos paralela. Ahí no la toca, pero supongamos que la toca. Entonces veamos nuestra gráfica en nuestra aplicación que grafica funciones. Bien, ahí se puede ver más o menos. Vamos a ver para que esto enfoque. A ver. Sí, allí más o menos se ve. Entonces, mi línea, mi recta roja es la recta secante, que es la que se me da acá. La recta a la cual debe ser paralela mi recta tangente a la gráfica de H. Entonces, la verde, la recta verde, sería mi recta tangente, que es paralela a la recta roja. Sí, acá en el gráfico podemos ver dónde me corta, dónde es el punto de tangencia, que es más o menos por acá. Sí, si yo bajo acá, acá tengo que 4. Si yo subo aquí derecho, me va a encontrar con el punto 4 acá y más o menos un valor de 11. Sí, aquí está 10, entonces por acá estaría 11 y este sería el punto de tangencia 4,11 que hemos encontrado acá. Entonces, si volvemos al ejercicio original, me dicen en qué punto del gráfico de H la recta tangente es paralela a la recta esta. Entonces ese punto encontramos que era el punto, pongamos por acá, 4,11. ¿Sí? Punto 4,11 es el punto de tangencia a la gráfica. Y me dicen, encuentra la ecuación de esta recta. Bueno, la ecuación de la recta ya la hemos encontrado y encontramos que era y igual a 3x menos 1. Este es mi punto de tangencia, el punto 4,11, y esta es la recta que pasa por ese punto de tangencia. Pongámoslo por acá para que se vea mejor.
.411, sí, punto de tangencia, y la recta que pasa por ese punto de tangencia. Y bueno chicos, eso sería todo.